a predicar algo que se llama en teología las 5 solas. Solo voy a predicar una de ellas, pero son las bases de nuestra creencia evangélica, hermano. Una de ellas es la sola escritura. Solo la escritura de Dios es suficiente y poderosa. No tengo que quitarle, no tengo que agregarle. Solo Cristo salva. No hay otro Salvador, solo Cristo, Dios a través de Cristo. Sola fe. Solo podemos ser salvados por la fe, hermano. Y no porque seamos buenos, solo gracia es la otra. Solo por la gracia, la misericordia del Señor. Y la más importante, creo, de todas son importantes. Solo a Dios la gloria. No a la Virgen, no a los santos, solo a Dios. Son las 5 solas que vamos a ver hoy, pero no las vamos a ver todas hoy. Vamos a ver solo una, solo escritura. Amén. Yo quisiera que todos supieran eso, porque ese es un problema, hermano, que el hombre quiere quitarle o ponerle o transgiversar o torcer la palabra de Dios. Empezó desde el jardín del Edén. Dios dijo: no comerás de este árbol, porque el día que de él comas ciertamente. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirás. Estaba torciendo la palabra del Señor. Pero en aquel tiempo no estaba escrita, pero hoy la tenemos escrita. Amén. Romanos 1:17. Amén. Es un versículo que usted ya conoce bastante bien. Lo ha oído muchas veces. Para usted es algo muy fácil de entender, porque el Espíritu Santo ya se lo ha revelado. Quiero decirle que pasaron más de 1500 años para que se pudiera entender este versículo, que a usted le costó nada más que unos cuantos segundos, tal vez, ¿verdad? Una vez que el Espíritu Santo tocó su mente y su corazón. Pero mire, hermano, 1500 años la gente no entendía esta grandeza. Y hoy usted lo puede entender. Como le digo, el mensaje se llama sola escritura. Quiere decir que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, no falla. Amén. No cambia. Todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Bueno, dice la palabra del Señor, lo tiene usted, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Yo quiero hacer hincapié en esta parte. Como está escrito. Conmigo, repita. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Oramos al Señor. Padre mío, bendito. Voy a leer algunos versículos. Es tanto lo que yo quisiera decirle. Es tan amplio hablar de este tema. Yo quería hablar de las 5 solas, pero pues es mucha la ambición. Mejor vamos a tratar de dar solo una. Amén. Hoy vamos a hablar solo escritura, la escritura de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la palabra: y así tenemos la palabra profética más segura. Es decir, hay muchos que dicen ser profetas, pero esta es la verdadera palabra profética de parte de Dios. Amén. Dice: la cual haces bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, para que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Quiere decir, amado hermano, que esta palabra va a hacer que usted dé la estatura de nuestro Cristo Redentor. Va a hacer que usted dé la estatura el día que Él venga, hermano. Dice, pero aquí en el 1:20, ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir con esto? Que ni Pedro, ni Pablo, ni Isaías hablaron de sí mismos. Hablaron porque su corazón así se los dictó. Si no dice la palabra, no lo interpretaron ellos. No es lo que ellos creyeron, lo que ellos razonaron. Pues ninguna profecía, estamos en 2 de Pedro 1:21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados de parte de Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de ¿quién?
Ahora, vamos a ver la palabra inspirar. Inspirar, hermano, es una palabra griega que quiere decir fero. Nosotros podemos inspirar y respirar, ¿va? Pero cuando vemos en el griego, hermano, la palabra inspirar quiere decir soplar. Es decir, que Dios sopló de su boca a los corazones de los vasos que usó palabra de Dios. Es decir, que la palabra que ellos escribieron, la palabra que ellos hablaron, ¿de dónde viene? ¿Qué puede salir de Dios? ¿Algo chueco? ¿Algo malo? ¿Algo incompleto? ¿Algo que tengamos nosotros que arreglar, que corregir? Y entonces quiero que entendamos esta parte. Hombres mortales no hablaron por voluntad humana. Amén. No lo hicieron por su propia interpretación, sino hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de ¿quién? Entonces lo que usted tiene en sus manos, la Biblia, hermano, es palabra de Dios. ¿Cómo quisiera transmitir todo eso? Cuando Dios habla, el hombre debe de atender. Ya no es lo que yo creo que Dios está diciendo. Ahí está escrito. Amén. Escrito está. Por eso en el Romanos dice, escrito está, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. En el caso del Edén, hermano, Dios había hablado, pero no había papelito. Hoy tiene usted la palabra de Dios. Dios quiere hablarle a usted. Dios quiere hablarle a su corazón. Escrito está. ¿Qué tenemos que hacer? Leer y pedirle al Espíritu que abra nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios quiere hablar. Si usted quiere hablar con Dios, Dios quiere hablar con usted también. Y ya se lo dio por escrito. Entonces cuando uno es renuente a escuchar la palabra de Dios, hermano, puede causar ignorancia, pero puede causar en nosotros herejías. Porque podemos atender lo que alguien nos está diciendo, que en la Biblia dice, que en la Biblia no dice. Le pueden agregar o le pueden quitar, como puede ver los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, sino es un Dios. Y en fin, hay tantas otras cosas. Amén. En el tiempo, amado hermano, que la Biblia fue escrita en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Y la primera traducción a otra lengua fue en latín. La Iglesia Católica ocultó la Biblia aún de los mismos sacerdotes. No los consideraban dignos de poder interpretar las Escrituras. Le quiero decir que en aquel tiempo la gran mayoría, el 90%, si no es que más, de las personas eran analfabetas. No podían leer. A mí me tocó ir a misas cuando yo era niño, donde la misa era dada en latín. Yo no sé si usted alguna vez llegó a escuchar alguna misa en latín. La misa en latín, ¿y qué entendía usted? Nada. No es cuando uno decía amén, y saber qué decía amén. Entonces dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero si nuestro entendimiento queda sin fruto, ¿a qué vamos a decir amén? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si lo que estamos oyendo no lo entendemos? Pablo dice, ¿de qué serviría a mí hablar más lenguas que todos ustedes si no pueden entender lo que yo estoy diciendo? Cuando íbamos a las misas y oíamos la palabra de Dios en latín, sabíamos y salíamos igual de ignorantes o peor de cómo entramos. ¿Por qué? La palabra de la fe viene por oír palabra de Dios. Cuando usted está leyendo, usted está oyendo la palabra de Dios en su misma cabeza, en su corazón. Su fe está aumentando. Es necesario escudriñar la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y hay alguien que Dios ha usado para preparar un mensaje, como en este caso, usted está siendo instruido, usted está siendo capacitado, su fe está aumentando. ¿Correcto? Entonces cuando se tradujo la Biblia, hermano, los católicos, digamos, escondieron la Biblia. No la escondieron de que la guardaron bajo llave, no. Simplemente la gente era ignorante, analfabeta, no podía leer. Solo los doctores o maestros tenían acceso a la Escritura. ¿Amén? Bueno, ahora, mucha gente en el día de hoy tiene la Biblia y la gente joven creen que Dios no existe y que la palabra de Dios es falsa.
porque le escribieron hombres, y nosotros, usted y yo, tenemos que entender que no fueron hombres que le hablaron de su propia voluntad, sino que Dios envió su soplo por medio del Espíritu Santo, y hablaron de parte de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? ¿Lo sabe usted? Solo uno. El autor es el que escribió todo, es decir, el que ordenó todo. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Cuántos escribas usó? 40 escribas, 40 escribientes. Uno de ellos se llama Jeremías, otro se llama Isaías, otro se llama Pablo, otro se llama Pedro. Es decir, 40 vasos diferentes que Dios inspiró para que hablaran de parte de Dios. Y lo que está escrito ahí es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir profética? Que viene de la boca de Dios, y alguien usó su boca para Dios, para que Dios hablara a través de esa boca. Eso es lo que es un profeta genuino de Dios, que no habla de su propia inspiración, sino que habla palabra de ¿quién? De Dios. Es decir, estos hombres hablaron de parte de Dios. Lo que ya está escrito, eso es verdadero, eso es genuino, ¿correcto? Amén. ¿Y de dónde vienen? Del corazón de Dios. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que vamos entendiendo. Amén. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:13, 3:15, vamos a leer de 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. Es decir, Dios a través de su palabra le va a dar a usted, ¿qué le va a dar? Sabiduría. Sabiduría. Cada vez que usted lee, hermano, se vuelve más sabio. Aleluya. Amén. Convendrá leer la Biblia. Amén. Te puede dar sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Como puede ver, ahí van las olas, ¿verdad? Solo Cristo salva, y solo es por medio de la fe. Amén. Y solo escritura. Toda escritura, obviamente de la Biblia, es inspirada por Dios. Es decir, soplada de parte de Dios. Y es útil para enseñar. La palabra de Dios nos va a enseñar, ¿correcto? Amén. Es útil para reprender. Gloria a Dios. Es decir, si estamos obrando mal, la palabra nos va a confrontar, le guste o no le guste. Y gloria a Dios porque se siente confrontado. Sí. Porque hay algo que Dios le está enseñando, que no está viviendo correcto a la palabra de Dios y que tiene que corregir. Es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. Es decir, cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está siendo perfeccionado, hermano. Usted está siendo fortalecido, usted está siendo instruido, usted está siendo corregido. Si usted la está leyendo a solas, ¿quién lo está ayudando? El Espíritu Santo es su mejor maestro. Amén. Para que el hombre de Dios sea, obviamente cuando dice el hombre de Dios, también van a incluir a las mujeres de Dios, ¿correcto? Sea perfecta, amén, equipado o equipada para toda buena obra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es decir, si usted va caminando en un lugar oscuro de pecado, ¿qué lo va a dirigir? La palabra de Dios. Así es. ¿Correcto? Primera de Pedro, bueno, Isaías 55, 11, voy a algunos versículos, ¿eh? Así será la palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. No volverá vacía sin que haya realizado lo que yo deseo y haga logrado el propósito por lo cual la envié. La palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios, hoy la tenemos escrita. Cada vez que usted la lee, esa palabra llega a su corazón y no va a regresar al Señor vacía, porque esa palabra lleva un propósito. Aleluya. Un propósito en su vida. Amén. Amén. Haya realizado lo que el Señor desea, no lo que el hombre desea, sino lo que el Señor desea. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice: como niños recién nacidos, anhelad la leche pura de la palabra, para que ella crezcas para salvación. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda ¿a qué? A crecer. ¿Para qué? Para salvación. ¿No desea usted crecer a la estatura del varón perfecto? Es por medio de la palabra de Dios. Pero dice: desea como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre, hermano? Llora, clama, gime.
porque necesita ser el alimento. ¿Y qué van a nutrirlo a usted? Es palabra que usted conoce, que perdón, hermano, a veces somos tan irreverentes que esa es lechita. Pues lechita desde el niño hasta el viejito, hermano. Amén. La leche nutre nuestros huesos y en el hueso está el espíritu, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, decía como niño recién nacido, si no le dan al niño leche, ¿qué hace, hermano? Llora. ¿Se acuerda, hermano Gabriel? Se debilita. ¿Ah? Llora uno, porque la leche nos nutre. La leche nos da crecimiento y hace que nuestros huesos y nuestros dientes estén fuertes. Pero me causa poquito pensar, ¿por qué le puso leche? Aparte de nutrir, le agregó algo más. ¿Leche qué? No adulterada. Pura o no adulterada. Es decir, que la leche se puede adulterar. Sí. ¿Habrá gente que haya adulterado la palabra de Dios? Sí. ¿Habrá gente que le haya echado de su propia cosecha para que rinda más según él? Para su beneficio. ¿Se da cuenta cómo es de irreverente el hombre o blasfemo que se atreve a corregir a Dios? Así es. Que se atreve a decirle a Dios, no está completa tu palabra, le hace falta. Hay un hermano que dice, yo le echo más salsa a los tacos. Para empezar, no son tacos y no necesitan tu salsa. Gloria a Dios, así Es palabra de Dios. La sola escritura es suficientemente poderosa. A veces el hermano, el hombre, anda buscando que el mamut, dice, no, es que está el mamut. Ahí viene la bomba, hermano, ahí viene la bomba. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Amén. ¿Qué le dio Jesús a Lázaro? Solo su palabra. ¡Sal fuera! Imagínense qué poder que resucita muertos. Niña, levántate. Palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. No despreciemos nunca la palabra del Señor. Ay, hermano, por ejemplo, el hermano predicó jueves, ¿verdad? La vid verdadera. Y uno dice, no, sí, ya me la sabo yo, hermano. Ya, maestro, doctorado tengo. Y vive conforme a la vid verdadera. Ahí tronamos el examen, ¿verdad? Amén. Dice, no, sí, otra vez la vid verdadera. Ay, sí, ya lo he oído como 50. Pues esta va a ser 1001. 1000 veces la escucho, pues esa va a ser 1001 y va a ser diferente. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios siempre trae Amén. nuevas cosas. Amén. Viva y eficaz. Déselo con confianza al Señor, hermano. Salmo 19:7. La ley del Señor, la cual es palabra de Dios, es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos y el mandamiento del Señor es puro. Entonces habla de 4 características. Es perfecto, seguro, recto y puro. La palabra de Dios. Pero lo que dice también, restaura mi alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Restaura mi alma. Hace sabio al simple. Gloria a Dios. Alegra el corazón. Dice ahí mismo en el versículo, más que se lo dice paradito. Alumbra los ojos. Dice la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al simple. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alegra los ojos. ¿De qué está hablando? De lo que es la palabra del Señor y lo que causa en el hombre. ¿Qué causa en el hombre? Sabiduría. ¿Qué causa en el hombre, hermano? Restaura el alma. ¿Qué causa en el hombre? Alegra el corazón. ¿Qué causa en el hombre? Da luz a los ojos. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 24:35. Pongan en silencio sus teléfonos, amados hermanos, por favor. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras No pasarán. Es decir, hermano, la tierra va a ser destruida, mas la palabra de Dios permanecerá. Cuando vino mi Señor Jesucristo, dijo, en verdad os digo que el cielo y la tierra, aun hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, ni la más pequeña, ni siquiera una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. La palabra de Dios es inamovible. ¿Estamos? Amén. Amén.
Dice Isaías, y también lo dice Pedro, ¿eh? Pedro 1:24, pero Isaías lo tomó de Isaías 48. Séquese la hierba, martíchese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, ya entendimos parte, hay muchos más versículos que hablan de la palabra de Dios, pero yo solo pienso, ¿verdad? ¿Es imperfecta la palabra de Dios? No. ¿Le faltará algo? No. Si mi Dios es sabio, fuerte, poderoso, perfecto, irreprensible, fiel y todas las hermosas características que mi Señor tiene, y de Él salió la palabra del Señor, ¿habrá yo que corregir al Señor? No. Y no más pensarlo es una blasfemia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo nos vamos a atrever, hermano, a torcer la Escritura para usarla a nuestro beneficio? Si somos nosotros que estamos torcidos, que tenemos que enderezarnos nosotros ante la palabra de Dios. Pero el hombre tuerce la palabra de Dios para que se acomode a su vida. Y es la vida de uno la que tiene que acomodarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora dice, no, hermano, es que en los tiempos de aquel era hombre y mujer, ahora es hombre con hombre, mujer con mujer. Es que esos tiempos ya pasaron, hermano. Amén. El enemigo les ha hecho creer a la juventud que Dios no existe y que la palabra de Dios es falsa. Y están enceguecidos porque al final de cuentas ni la ley científica puede saber qué pasa más allá de la muerte. Saben que se pierde como medio kilogramo, pero la misma ley se contradice a sí misma en esto. La ley de la termodinámica o la ley de la energía dice esto, que la energía no se crea, solo se transforma. Entonces cuando ese ser perece, ¿dónde se va la energía? ¿A dónde se va? No lo pueden responder. Entonces hay vida después de la muerte. Amén. La palabra de Dios lo explica. Amén. 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 No todo se puede verificar a través del razonamiento. Si la palabra de Dios supera el razonamiento, por eso es que la palabra de Dios es por fe y para la fe. Amén. 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 Que me explique más dónde se fue esa energía, ¿no? ¿Habrá que agregarle algo de parte del hombre a la palabra de Dios? ¿Será que mis ideas, déjenme hablar personalmente, pero dentro de mí digo, pongo toda la humanidad? ¿Será que mis ideas son mejores que las ideas de Dios? ¿Tendré yo ideas más poderosas que el Señor? ¿Le podría yo agregar algo? ¿Tendría yo que agregarle algo? Es que aquí le faltó, Señor. Yo puedo ilustrar como hacía mi Señor Jesucristo por medio de parábolas. Él ilustraba lo que en la palabra del Señor decía. El reino de los cielos es semejante a esto. Para hacer algo difícil de entender, hacerlo fácil de entender. Amén. Podemos ilustrar. ¿Tendría yo que corregir, hermano, algo que Dios dijo? ¿Estará incompleta la palabra de Dios? No. Entonces, ¿por qué los hombres le tuercen, le agregan o incluso le quitan? Miren nomás que tan bandida la gente, que no solamente le agregan o quitan versículos, le agregan libros. Libros, como Tobías, que no viene en la escritura, hermano. No vienen los libros del Antiguo Testamento, pero ellos se lo agregaron. ¿Por qué? Nomás para que se dé una pequeña idea. Porque la limosna salva de la muerte. ¿Qué estarán buscando? ¿Salvarlo de la muerte o quitarle? Porque la limosna libra del pecado. Eso dice el libro de Tobías. ¿Se dan cuenta? Le agregaron algo. ¿Con qué propósito? De lucrar. Amén. Eso es lo que Lutero empezó a mirar también ahí. Vamos a hablar más adelante de Lutero. Por eso dice que la leche pura de la palabra, porque la han adulterado, hermano. Isaías 8:20 dice, la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque en ellos no hay amanecer. Es decir, que aquel hombre
que no habla de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia, hermano JST, que es Joseph Smith Translation, está en inglés, ¿verdad? Pero dice, si no la hablan así es porque no hay luz en ellos. La Kay Arthur es porque no les ha amanecido. La Nueva Traducción Viviente, quienes contradicen esta palabra están en completa oscuridad. Es decir, que aquel hombre que le está quitando, le está agregando, le está torciendo, ese hombre no está en luz, no le ha amanecido, no hay luz en ellos, están en completa oscuridad. Amén. Entonces aquel que le agregó los libros, ¿cómo estarían? ¿En la luz? De hecho, hermano, ese periodo se le conoce como la etapa del oscurantismo, porque escondieron la luz, que es la palabra de Dios. Amén. El hombre ha querido oponer sus tradiciones, invalidando la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Jeroboam, Dios lo hizo rey sobre 10 tribus de Israel, ¿se recuerdan? Y decía la ley de Dios que 3 veces al año se tenían que presentar todo Israel al templo de Jerusalén. 3 veces al año era indispensable que Israel fuera. Mas Jeroboam quitó a los levitas y puso ministros conforme su corazón. Quitó las fechas que Dios estableció en la palabra de Dios y puso fechas conforme su corazón. No solo le bastó eso, hermano, edificó 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, para que la gente no fuera a Jerusalén. Es decir, que él cambió las fechas que Dios había puesto, él cambió los sacerdotes que Dios había puesto, él cambió el lugar de adoración que Dios había puesto. ¿Cómo se puede atrever el hombre a tanto, hermano? ¿Cómo puede el hombre ser tan irreverente de quitar lo que Dios ha establecido? ¿Se da cuenta del gran problema que hay? La palabra de Dios dice, y el Señor creó varón y hembra. Amén. Y ellos dicen que no, que es varón con varón y hembra con hembra. ¿Qué están haciendo? Invalidando, queriendo invalidar. Pero todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Permanecerá, hermano. ¿Cómo el hombre puede atreverse a tanto? El hombre, hermano, estoy hablando de todos los tiempos, han querido transgiversar la palabra de Dios. Ese era el problema en los tiempos de la ley y los profetas. Ese era el problema en el tiempo de Jesús. Ese es el problema en la iglesia católica en el tiempo de Lutero. Ese es el problema en la iglesia católica el día de hoy. Y es el problema en las iglesias de toda denominación hasta el día de hoy, hermano. Porque en todas las denominaciones se cosen cosas que no son agradables delante de Dios. El hombre queriendo transgiversar, torcer, agregar o quitar, adulterar la palabra de Dios. Por eso es la sola escritura. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar. Atención. Es la palabra de Dios, es Dios hablando, hermano. Así es, amén. Si alguien se levanta y dice, yo vengo de parte de Dios, dice la Gálatas 1:8, aún un ángel de Dios se presentara y les diera un evangelio diferente, sea maldito. Amén, amén. Mira, hermano, los testigos, los mormones, perdón, ellos tienen el Nuevo Testamento, pero tienen el libro del Mormón. Porque un ángel del cielo se le apareció a un solo hombre, Joseph Smith, con unas planchas de oro, y les dio ese libro. Y ahora es otro evangelio donde dice que Jesús es el hermano de Satanás. ¿Y cuánta gente no hay siguiendo a los mormones? No solamente están invalidando la palabra de Dios, sino que dicen que es la Biblia para las Américas. ¿Y quién se la dio? Un ángel. Pero no es de extrañarse, porque aún los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Así es, amén. Y ellos han invalidado Gálatas 1:8, pero al invalidar eso, invalidaron La palabra de Dios. la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué la gente lo sigue? Uno de ellos es porque ellos eran, ¿cómo se dice cuando tienen muchas esposas? Polígamos. Porque en la nueva ley que ellos tenían, podías tener cuantas mujeres quisieras, e incluso en menores de edad. Y es por eso los persiguieron aquí en Estados Unidos.
Y se fueron a México, y se fueron a Argentina, y se fueron a Chile. Allá los empezaron a perseguir. Y ahorita ya lo prohibieron. Pero antes un hombre podía tener hasta 25 esposas. Y entre esas esposas, mujeres de 12 años. Y hermanas. Porque la nueva ley les permitía. Entonces, ¿quiénes seguían? Lo que seguían sus propios deseos, su carne. Torcía la palabra de Dios para sus propias pasiones, perversiones. No es para su propia conveniencia, porque al final de cuentas es perdición. Amén. La palabra de Dios dice que no tendrás hermana con hermana, ni tomarás mujer con su hija. Y ellos lo hacían, sí, invalidando la palabra de Dios. ¿Lo sabía usted? amén. Mire, usted ha oído hablar de Jeremías, ¿correcto? Amén. ¿Era un profeta genuino? Sí. Dios mandó castigo y mandó a Nabucodonosor a castigar a Judá, ¿correcto? Y levantó a Jeremías, hermano, a que hablara palabra de parte de Dios. Y Jeremías les dijo: dejen de adorar a las aceras, dejen de adorar a los ídolos, saquen la abominación de la casa de Dios, porque tenían otros dioses dentro de la casa de Dios. Dejen de hacer libaciones a la reina del cielo. ¿Le suena ese nombre hoy? Sí, amén. Porque hay una iglesia que dice que tiene la reina del cielo y le celebran el 12 de diciembre, ¿correcto? La Guadalupana. Pero en Jeremías ya existía, según para ellos, la reina del cielo. Vamos a Jeremías 44:16. Dice: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, ellos reconocen que el mensaje venía de parte de ¿quién? De Dios. No vamos a escucharte. ¿Se da cuenta, hermano, la necedad del hombre? Hoy Dios habló en la profecía: eres necio en tu corazón, porque no quieres atender lo que Dios te está hablando. Hermano, hermana, cualquiera que haya sido aquella persona que recibió esa palabra, Dios te está hablando. No es el hombre, es Dios. ¿Y qué le hace uno a Dios? Le pone la mano en la boca a Dios. No, calladito, te ves bonito. Imagínense nomás, imaginarse es una blasfemia. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una necedad delante de Dios? Amén. Aquí el pueblo le dijo a Jeremías: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente, fíjense lo que dice, cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. Oiga nomás lo que está diciendo el pueblo. Es más importante lo que yo digo que lo que Dios dijo. Voy a cumplir lo que yo he dicho, no lo que Dios diga. Amén. Y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Es decir, vamos a seguir adorándola, derramando libaciones que hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes. Eran tradiciones. ¿Cuánto pueblo católico hay sin saber ni siquiera, hermano, lo que es ser católico? Por tradición. Yo no voy a cambiar a la virgencita. ¿Cuál virgencita? ¿Cuáles santos? Si solo a Dios es la gloria. Solo Cristo salva, hermano. Es por la fe, es por gracia. Ahí está la escritura. Pero como no leen la escritura y lo que leen no coincide con sus tradiciones, transgiversan, tuercen la palabra de Dios. Amén. No está pasando únicamente en la iglesia católica. Esto está desde antes. Sí, amén, aleluya. Esto no es nuevo. Ya había una reina del cielo para el pueblo de Israel. Y un profeta genuino de la talla de Jeremías. Jeremías ya no quería hablar. Cada vez que el que le hablaba le iba mal, porque el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Y decía: ya no voy a hablar. Pero cada vez que se resistía a hablar, dice: siento un fuego en mis huesos que me impulsa a hablar y no puedo contenerlo. Gloria a Dios. Pedro decía: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder. Sí, Dios lo dice también Isaías, Romanos 1:16, leímos el 1:17, arribita dice:
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia, hermano. La palabra de Dios es la que nos da sabiduría. La palabra de Dios es la que nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Tenemos que abrir nuestros oídos a lo que Dios nos está hablando. Estos hombres querían hacer más caso a sus tradiciones. Fíjense nomás lo que dice, teníamos bastante alimento antes cuando le adorábamos a la Reina del Cielo. Prosperábamos y no veíamos mal alguno. ¿No se dan cuenta que toda dádiva y don perfecto proviene de quién? De Dios. De Dios, de nuestro Señor. Amén. Ahora, en el tiempo de Jesús, Mateo 7, 6 en adelante, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas de hombres. Mira, hermano, en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica dice: santificarás las fiestas. Eso no viene en los 10 mandamientos, pero ellos se lo pusieron. Le quitaron: no te inclinarás ante las imágenes. Se lo quitaron. ¿Qué están haciendo? Para que calce con la doctrina de ellos. Sí es. El no ir a las fiestas que ellos pusieron, igual que Jeroboam, es pecado. El comer carne roja en tiempo de Cuaresma, ¿qué es? Es pecado. Como si comer la carne No pasa nada. es abstenernos de las carnalidades de nuestra alma, hermano. Y Aleluya. apartarnos de las obras de la carne. Y no solamente durante la Cuaresma, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Dejan el mandamiento de Dios, dice la palabra, y os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a los fariseos de aquel tiempo? Astutamente, es decir, con engaño, violas los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso es lo que dijo Moisés. Pero vosotros decís: si un hombre le dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que tenga que yo pudiera ayudarte, es sacrificio a Dios. Y no lo dejas hacer nada en favor de su padre o nada en favor de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, con la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Amén. Por cuestión de tiempo no le voy a hablar de Martín Lutero, pero véanla muy bien que sea. Yo preferiría que leyera el libro, ¿va? Pero cuando menos lea lo que es la Reforma, lo que es Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que nació en 1483, que se metió a la escuela de abogados. Iba en una tormenta, cayó un rayo y él sintió que moría y le clamó a Santa Ana que si lo salvaba. Él era católico, obviamente, porque era la única religión que había. Él se iba a volver monje. Había muchos monasterios, muchos así. La iglesia casi abarcaba todo, pero algunos monjes estaban separados. Y él se metió a los monjes agustinos. Después de ahí se salió y se metió para estudiar para sacerdote. Y él leía la palabra y se sentía culpable de sus pecados. Entonces se metió a estudiar para maestro, licenciatura. Obtuvo la maestría y después obtuvo un doctorado y empezó a enseñar Biblia. Lo pusieron a estudiar varios libros, a enseñar varios libros, y empezó a darse cuenta, cuando le tocó el libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Cuando en la iglesia de aquellos tiempos, para que alguien viviera y fuera salvo, tenía que bautizarse el niño para quitar el pecado original. Tenía que ser salvo a través de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia y del Santo Padre. Oiga lo malo que estoy diciendo: Santa Madre y Santo Padre. ¿Y dónde queda mi Padre Celestial?
¿Sí me estoy explicando? Y si muere, hermano, una persona, tenía que llegar el sacerdote a darle los santos óleos, que no me acuerdo, tiene un nombre especial. En aquel tiempo había algo que se llamaba la simonía. Simonía es que por un cierto dinerito te podían perdonar los pecados. ¿Sí? Por un cierto dinero tenías un año para pecar. Se llama simonía en honor a Simón el mago, porque él creyó que con dinero podía comprar los dones de Dios. Los dones, que decir, los regalos que Dios da. ¿Cómo obtenemos el perdón? Para nosotros es un regalo, pero costó muy caro. Costó la sangre de mi Señor Jesucristo. Pero usted para mí será. Para ellos será. Dame dinero y te perdono tu pecado. ¿Tienes un familiar que ya murió en pecado? Por un, como dijo una disque profeta, Ana, a punta de dólar lo saco del infierno. Usted dígame si tiene luz. Me perdonan mis las estupideces que oímos. Y empezó a dar cuenta que echaban dinero. En cuanto caiga la moneda, antes de que la moneda caiga, el alma ya salió del purgatorio. Se ríe. Eso era una realidad. Y Lutero, al ver la palabra, se llenaba de ira. Y empezó a escribir las 95 tesis, curiosamente el 31 de octubre de 1517. Que nos tocó ir como iglesia, ¿se acuerdan? A celebrar 500 años de las 95 tesis. El año de 1521 presentaron a Lutero ante el Papa. Ya lo habían excomulgado, estaba a punto de ser excomulgado, es decir, que ya no iba a haber perdón para su alma. Había escrito las tesis, había escrito algunos libros y había enseñado que la salvación es solo por fe, que la salvación es solo por gracia, que solo Cristo salva, que el perdón de Dios es con un corazón arrepentido, que no había que dar dinero, sino que Dios en su eterna misericordia nos había bendecido. Entonces la iglesia, déjalo enseñar. Yo no estoy queriendo hablar a Lutero, pero es sorprendente los zapatos de Lutero. Lo presentaron delante de los reyes, el rey de Alemania, el rey de Inglaterra, los reyes de aquel tiempo. Lo presentaron delante del Papa, que en aquel tiempo, para que se dé una pequeña idea, quemaban viva a la gente hereje. O sea, la vida corría peligro. Pusieron al Papa, los obispos, los arzobispos, los cardenales, los reyes y los príncipes de ese tiempo. Y lo pusieron ahí, lo presentaron. Le pedían que se desdijera de lo que había dicho, porque el pueblo ya empezaba a no querer dar. Les estaba pegando donde más. Amén. Amén. Y cuando Lutero se presentó, miró a todos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Imagínense, delante del Papa. Obviamente para nosotros el Papa no es un simple hombre, pero en aquel tiempo no es así. Sí es. Hay gente que besa donde el Papa pisa. Hoy besan el anillo, besan su mano. Es el vicario de Cristo. ¿Qué es la palabra vicario? El representante con todas las facultades que tiene el Espíritu Cristo. El único que tiene las facultades que Cristo tiene es el Espíritu Santo. Amén. Lo que el Papa dice se hace. El Papa es infalible. El Papa es un hombre. El único infalible es nuestro Dios. Solo para que se una... Lo presentaron y él dijo, necesito tiempo para pensarlo. Es decir, se había contado todo. Y le dieron un día más. Y ese día se la pasó orando. ¿Qué va a hacer? Porque ¿qué iba a pasar? Lo podían decapitar, lo podían matar a pedazos, o lo podían quemar vivo. Ya habían quemado a otro, a John Hus. Ya lo habían quemado, mártires de la historia. Amén. Y al día siguiente se presentó. Ahora sí, ¿qué declaras? Fíjense, lo leo porque puede ser que diga una cosa por otra. ¿Eh? Que se me convenza
mediante testimonios de la Escritura y con claros argumentos de la razón. Porque yo no le creo ni al Papa ni al concilio. Porque ya está demostrado más que a menudo que ellos se han equivocado y se han contradicho entre ellos mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que yo he citado, estoy sometido a mi conciencia y estoy ligado a la palabra de Dios. Por eso mismo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque lo hacerlo está en contra de mi conciencia, no es seguro ni saludable, no puedo hacer otra cosa. Esa es mi postura y que Dios me ayude. Gloria a Dios. Al hombre pues se lo iban a llevar a la cárcel y en el camino se cree que ya los habían puesto gente para que lo mataran, pero antes que los que estaban tendiendo una emboscada, otros le tendieron una emboscada antes y los secuestraron a Martín Lutero. Solo que los que tendieron una emboscada eran amigos de él. Se lo llevaron a un lugar donde estaba el rey de Alemania y en 3 meses Lutero tradujo por primera vez del latín al alemán el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Para que cualquier gente que pudiera, que era la lengua de él, pudiera hablar o leer, pudiera entender lo que la palabra de Dios decía. Para que vieran que lo que él estaba diciendo no era más que la misma palabra del Señor, que era más importante lo que Dios había escrito que lo que el mismo Papa, arzobispos, hermanos y monjes pudieran decir, porque es la palabra de Dios. Hoy la Biblia, hermano, la tenemos al alcance de la mano y es la palabra de Dios y no la queremos leer. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Lutero. Amén. Ahora, ¿qué está pasando hoy con la Iglesia Católica el día de hoy? ¿No sigue estando el Papa? ¿No siguen teniendo vírgenes en la supuesta reina del cielo? ¿No siguen teniendo santos delante de la supuesta casa de Dios? ¿No están haciendo los mismos pecados que hizo Judá, que hizo Israel en el tiempo de Ezequiel y de Jeremías y de Isaías? ¿No están haciendo el mismo pecado que hubo desde el principio en el jardín del Edén, transgrediendo la ley de Dios? Y la iglesia protestante, eso incluyó todas las denominaciones, han pasado 500 años, de 1521, que llevamos 500 años, 502 años. Y la iglesia no ha entendido que lo que está escrito es la palabra de Dios. Que no importa lo que el hombre diga, si no está en la palabra de Dios, no sirve. No importa lo que nos hayan enseñado nuestros abuelos, si no es conforme a la palabra de Dios. Porque mi padre me dijo, cuando tú llegues a tu casa, cuando menos una vez a la semana, ve a tu esposa, ¿te le quedas viendo? Cuando se acerque, uno solo, pero bien dado. Cuando caiga, dice, ¿por qué me pegas? Tú sabes lo que hiciste. ¿Y te vas? ¿Y por qué le tengo que pegar? Pues, porque algo hizo en la semana, mijo. Y él va a decir, ¿cómo se enteró que el carnicero me estaba echando ojitos? ¿Cómo se enteró que le saqué uno de a 20 de la cartera? ¿Cómo se enteró? Entonces vos tenemos cuidado. Y ahí va a dar bien mansita. ¿Tengo que hacer caso a lo que Dios dice o tengo que hacer caso a lo que mi papá dijo? Porque la palabra de Dios dice que trate a la mujer como un vaso más frágil. Aleluya. Que honra a mi esposa, que la ame, que dé mi vida por ella. ¿Se da cuenta de las enseñanzas? Pero es que a mi papá yo lo veía. Mi papá me alimentaba, mi papá me crió. No, siempre ha sido Dios. Siempre ha sido mi Señor. Eso lo fue el Señor, ¿no? Había la penitencia, bueno. ¿Por qué adoran a la Virgen? Si la palabra dice, escrito está, con eso le contestó Jesús al diablo, ¿eh? Mateo 4:1, 4:10. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué dicen que los santos, hermanos, son intercesores? Si primera de Timoteo dice 2:5, porque hay un solo Dios
Y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Amén. Los mormones entonces, ¿qué están haciendo? Los testigos de Jehová, ¿qué están haciendo? La supergracia, la prosperidad. ¿Por qué hay sectarismos, herejías y blasfemias? ¿Por qué nos encargamos, hermano, de quererle agregar a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice? Amén, amén. Podemos indagar y hay cosas secretas que a través del Espíritu Santo nos va a iluminar. Amén. Pero no podemos transgiversar la santa palabra de Dios. La sola escritura es poderosa. Amén, amén. Aún el versículo dice, aquel que quiera ser grande en los cielos. Pero ha enseñado, se ha omitido enseñar aún los versículos más pequeños. Es mi obligación enseñar toda la palabra de Dios. ¿No? Mire, hermano, pueden decir, no, este no, porque todos lo saben. ¿Cuántas veces el Señor me ha puesto que predique las obras de la carne? Una vez yo traigo un mensaje, hermano, que diga, no, está muy bonito mi mensaje. Y llegando aquí me dice, Señor, las obras de la carne. Señor, pues si las obras de la carne, ya se los han dicho mucho. Las obras de la carne. Pero tan bonito, mira, 5 horas ahí dándole. Tan bonito, hasta flores le puse casi. Las obras de la carne. Y como no era una voz de que, Mario, soy yo Dios, predica las obras de la carne. Porque si fuera así, amén, Señor, vamos. Si no es un sentir en el corazón, que no lo dejan pasar uno. Entonces agarré una hojita ahí en blanco y puse ahí las obras de la carne, son ta. Y dije, Señor, voy a ver si eres tú el que me habló o es mi corazón. Voy a predicar las obras de la carne. Y así sin estudiar, ¿no? Uno sabe. Gálatas 5:22. 5:19 al 22. Mira, hermano, cayó una gloria de Dios. Sí. Dije, Padre, verdaderamente eres tú. Porque conocemos cuáles son las obras de la carne, pero a veces vivimos con ellas. Lo que yo le quiero ya terminar con esto es decir, el justo, como escrito está, el justo por la fe vivirá. La escritura es la palabra profética más segura. Dejemos de estar creyendo a falsos profetas. Decía un hermano por ahí, mire, de todos los profetas que dicen ser profeta, ninguno profetizó contra el COVID. Y la palabra de Dios dice que el Señor no hará nada sin antes hacérselo conocer a los profetas. Entonces pregunta uno hoy, ¿dónde están los profetas genuinos del Señor? Nos ponemos de pie. Hermanos de alabanza. Dios te ha regalado su santa palabra. Dios nos ha obsequiado la Santa Escritura. No la tengas guardada como que fuera algo sin importancia. Cuando la leas, léala con reverencia. Porque Cristo es la palabra de Dios. Porque la palabra se hizo carne. Gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. Gloria a Dios. La palabra es clara, hermanos. La enseñanza. Es momento, hermanos, de poner en obra lo que hemos aprendido. No solo ser oidores olvidadizos. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, Padre, por abrir nuestros oídos, por hablarnos a tiempo, por mostrarnos la luz en medio de nosotros. Hermanos, a otros les hablan en parábolas y a nosotros podemos conocer los secretos de Dios. Así decían aquellos tiempos. ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? Y es, hermanos, porque no todos, hermanos, tienen el privilegio de alcanzar la misericordia de Dios. Dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a todos los que estamos en este momento, hermanos, nos han sido abiertos nuestros ojos, nuestros oídos,
para entender los secretos de la palabra de Dios, para ponerlos en obra en nuestra vida misma, en nuestra familia. No se puede, hermanos, ocultar la luz. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos llenas con esa palabra hermosa. Esa palabra que es vida, que es esperanza, que es luz. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Con tus propias palabras, hermano, muéstrale tu agradecimiento al Señor. Gracias, Cristo. Porque cada vez que Él habla tu corazón. Nos habla de diferente manera. Con amor, nos llena de paz. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que muestras. Porque siempre tiene la solución. Porque tiene la respuesta exacta. Ayúdanos, Padre, a atesorar en nuestro corazón cada palabra que viene escrita, porque tu palabra es vida, Señor. A buscar tu consejo primeramente y no buscarlo en el vecino, en el amigo, en el hermano, porque somos humanos imperfectos. Padre, ayúdanos a buscar siempre tu palabra. Tu palabra edifica, Señor. Tu palabra levanta, exhorta, alienta, trae consuelo, trae esperanza. Así es tu palabra, Señor amado. Con todo tu corazón, hermano, canta. Porque es para tu Señor. Este cántico no es para nadie de al lado. Este canto es dirigido a nuestro Rey de Reyes, a nuestro amado. Él merece tu canto, Él merece tus lágrimas, Él merece tu agradecimiento, porque con sangre ha pagado tu vida. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ya no estamos, Señor, con ojos cerrados delante de un ídolo, Padre, porque ya no estamos, Señor, Padre celestial, atados, Señor, de manos y pies, Señor. Vivimos con libertad, Señor, creyendo lo que dice tu palabra. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que están, Señor, cegados por la idolatría, de todos aquellos, Señor, que aún, Señor, buscan brujos y brujas, Señor, hechiceros, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre, y más aún si conocen tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que conociendo tu palabra, Señor, y sabiendo que es verdad, todavía, Señor, andan buscando quien les lea las cartas, Padre. Todavía, Señor, están buscando, Señor, de rodillas ante esas estatuas de yeso, una respuesta por todos aquellos que todavía tienen imágenes en su cartera, Señor, en su carro, Señor. Ten misericordia, Padre. Hoy nuestros ojos están siendo abiertos, Padre, para no hacer esto. Hoy nuestros ojos, Señor, han sido abiertos. Padre celestial, para nosotros ya no hay perdón desde ahora, Señor, porque hemos conocido la verdad y dice tu palabra que la verdad nos hará libres, Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Ten misericordia, Señor, de aquellos